Este ranking de competitividad tiene una serie de preguntas y detalles. Este es el indicador condensado. Y ahí entre ellos pues están pues no solamente temas económicos, también están temas institucionales como algo que este Congreso ha resaltado muchísimo, que es el tema del incremento de la corrupción. Evidentemente, esto es un tema, digamos, el ranking recoge los temas en su realidad. O sea, cuando uno empieza a revisar, ve que efectivamente hemos retrocedido en esas perspectivas. Pero evidentemente perdimos el concepto de competitividad, de ser más productivos, y esto se ha reflejado en nuestra caída en producción. El gráfico de la derecha es un análisis, digamos, conceptual de lo que significa el PBI potencial del país, es decir, cuánto podría, más allá de cuánto está creciendo el país puntualmente, cuánto debería crecer. Entre el año 2007 y 2017, este potencial llegaba a 5.3, ¿de acuerdo? Este potencial tiene tres componentes, ¿no? Es el total de capital que está incorporado en la economía para producir, el aporte del empleo, ¿no?, en esta economía, y la productividad de esos factores. Pues lo que ha pasado en el 2018 con cálculos del Banco Central de Reserva, ¿no?, lo que señala es que se ha caído a 3,5%, ¿no? El Banco Central y Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? 3,5%, y la productividad prácticamente ha desaparecido. Entonces, tenemos que estar abocados a la competitividad, evidentemente sin perder de vista los temas de inclusión, sin perder de vista la lucha contra la corrupción, sin perder de vista la lucha contra la evasión y la búsqueda de sostenibilidad fiscal. Pero la competitividad, ser un país competitivo, todos aquellos que tienen una empresa, ¿no?, saben que el tema de productividad es súper relevante, tienen tanta competencia que exigen a sus propios, ¿no?, a sus propios trabajadores, exigen a sus propias firmas ser competitivos. Es lo mismo. Yo diría que lo mismo que exigimos en nuestras empresas es lo que tenemos que exigir como país, ¿no? Tenemos que ser más competitivos, y ahí es el punto en el cual queremos abocarnos en estos 3 años. Y básicamente, esto es importante enfatizar, la competitividad, la alta productividad de un país no se logra solo en 3 años, pero sí se construyen las bases. Y sí el mercado, sí los agentes económicos, sí los ciudadanos lo perciben y se empieza a trasladar desde el inicio en expectativas, ¿de acuerdo? Entonces es importante construir esta base de productividad de cara a dejarle las cosas listas para que el 2021, quien llegue al gobierno, tenga la posibilidad, tenga el potencial, tenga el espacio para gobernar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es nuestra responsabilidad que tenemos que cumplir en este momento. Y como parte de esta búsqueda de empezar a mover la economía, en la siguiente lámina, por favor, nos hemos enfocado en el corto plazo en el impulso del gasto de capital, no impulso público, ¿no?, la inversión pública. Hemos incorporado un conjunto de medidas, ¿de acuerdo?, que han inyectado recursos a la economía, ¿de acuerdo?, pero al mismo tiempo hemos buscado dar espacio a la inversión privada, ¿de acuerdo?, porque la inversión pública solo representa 1/3, más o menos, del total de la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, sobre todo, empezar a mover la inversión privada de la mediana y pequeña empresa, muy importante, es lo que tiene gran capilaridad en la economía, la mayor generadora de empleo. Importante, obviamente, dar espacio también a la gran inversión en sectores claves, importantes, sostenibles, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra perspectiva es que en este 2018 va a haber un crecimiento en la inversión pública del 17,5%, ¿de acuerdo? Y esto va a permitir que la inversión privada acompañe también a la inversión pública, tomando medidas concretas que algunas de ellas hemos empezado a tomar y que va a conseguir que esta inversión privada que está en línea gris empiece a subir y se ubique alrededor del 8%, y la inversión pública, luego de este shock de 17,5, quede en un nivel de 5. Esto nos va a permitir, va a ser uno de los principales factores explicativos que la economía en el 2021 llega a crecer a 5% como mínimo. Y como parte de estas acciones que hemos tomado en solo 4 semanas y media, casi 5,
yo podría contabilizar varias que de alguna manera señalan nuestra vocación de crecimiento, ¿de acuerdo? Lo primero que hicimos en la semana fue anunciar un shock de inversión pública, ¿de acuerdo? Que más o menos, tomando en cuenta el impacto multiplicador, podríamos hablar de casi 10.000 millones de soles. A eso se le puede sumar, y que fueran anunciados, están en normas legales. Todo esto lo que estoy comentando está en normas legales, las transferencias ya están realizadas, hechas, algunas están en marcha, pero están claramente anunciadas. Más o menos suman como 10.000, considerando el efecto multiplicador, ¿no?, en la economía. Luego podemos añadir esta medida que está dentro de las facultades, y ya lo tenemos trabajado con COFIDE, que son estos 1.000 millones de soles del Fondo Crecer, que va a ser dirigido a la mediana y pequeña empresa, financiamiento a través de banca de segundo piso, con apoyo tecnológico, con incorporación de las CITES, de acuerdo, que están en diferentes regiones del país, de acuerdo, muy enfocado a sectores de alto nivel de potencial de crecimiento que están en estas MIPES y que necesitan un apoyo urgente. Estos 1.000 millones casi son 8.000, porque normalmente estos 1.000 millones se apalancan hasta 6 u 8 veces. Entonces estamos sumando 10.000, vamos 8.000. Luego hemos sacado, la semana pasada se habló más de otra cosa, pero hemos trabajado con una comunicación intensa en el Congreso, desde varias semanas, ¿no?, con el tema del reglamento para otra vez articular la cadena de pagos. Hemos hablado con Contraloría, con SUNAT, con Compras, con los procuradores, Ministerio de Justicia. Finalmente hemos sacado una norma, digamos, que penaliza tremendamente, como se merecen, a aquellos que cometen actos de corrupción, pero por fin damos un escenario de predictibilidad de dónde puede llegar esa sanción, que es lo que impedía que la cadena de pagos se generara. Habían 200.000 empleos paralizados en toda la región, más de 250 proyectos. Estamos hablando de 30.000 millones de soles en inversión que estaban paradas, y que uno cuando visitaba las provincias, estaba en Puno, estaba en Pucallpa, lo primero que te comentaban eran sus proyectos parados, preguntabas qué empresa era y ya sabías tú qué es lo que estaba sucediendo en el momento. Entonces, ahí estamos hablando de 30.000 millones de soles, estamos hablando de más de 4 puntos del Producto Bruto Interno, ¿de acuerdo? Entonces, si uno suma, ¿no?, todas estas medidas, todos estos temas que hemos estado promoviendo con esta vocación de crecimiento, casi podemos estar hablando de 8 puntos del producto. No público, todo, sino público y el espacio para que la inversión privada entre. Inversión privada que estaba parada y que hemos movido en 4 semanas y que ya está empezando a moverse. 8 puntos de producto, casi 60.000 millones de soles. Y claro, el crecimiento tiene que ir de la mano de sostenibilidad fiscal. Verán en algunas láminas, aunque ya la han visto otras veces, que durante el 2011 a la fecha practicamos el jueguito de bajar impuestos para reducir la informalidad y para incrementar el crecimiento, y ya hemos visto que ese jueguito o experimento no nos ha dado resultado. Entonces hemos perdido 4 puntos de presión tributaria, que vamos a verlo, si no me equivoco, más adelante. ¿Puedo ir pasando a la siguiente lámina? Y que nos ha llevado a una situación de déficit fiscal muy complicada. Fíjense cómo hemos acelerado el déficit fiscal. La línea azul señala el compromiso de 3.5, la línea roja, el área roja señala cuánto más se incrementaría si es que seguimos en ese escenario pasivo que les comentaba, y esto no te lo compra nadie, ¿no? Es decir, esto, mejor dicho, nadie te va a permitir seguirte financiando como una empresa. Es exactamente igual que una empresa, ¿no? Si su situación financiera se complica, el banco dice qué está pasando, tu riesgo cambia, ¿no? Es lo mismo. Entonces, las barras azules, vamos a la lámina izquierda, ¿no?, del déficit fiscal, las áreas azules señalan el compromiso que hemos asumido de reducción del déficit con el mercado, con nuestros acreedores, con las clasificadoras. Estamos en un mundo global, yo acá no puedo mandar a rodar a las clasificadoras, ¿no? Ya no se puede, o sea, nos comparan con otros países, somos un deudor más que se financia, ¿no?
Entonces, no, para prestarnos, para incrementar ese déficit, vamos sonrientes, pero ya cuando nos encontramos ante ese tobogán, nos damos cuenta que la fiesta acabó. Hemos regalado 4 puntos de presión tributaria, ¿de acuerdo? Y el 50% de esa presión tributaria ha caído porque se redujeron impuestos y porque se le quitaron, vamos a llamarla así, poder o espacio a que la administración tributaria realice su labor de control de la evasión. Eso está en una lámina más adelante. Y con ello, pues la deuda se iba incrementando. Nuestro compromiso es que nuestra deuda no suba, recuerdo a la regla fiscal, nuestra regla fiscal no suba de 30%, y en el escenario actual seguramente que esto se iba a pasar en el año 2020 con todas las consecuencias que podía tomar respecto a nuestra reducción de grado de inversión, ¿de acuerdo? Que es un tesoro, vamos a llamarlo así, un activo importante, un intangible muy relevante que hemos construido y que no debiéramos perderlo, ¿no? Y es justamente, si vamos a la siguiente, es justamente como consecuencia de ello, estimado presidente, a través suyo, a los congresistas, es que hemos ido tomando algunas decisiones importantes, creo yo, como señal al menos. Digo como señal porque ha sido muy poquito, pero ha sido una señal, ¿de acuerdo? La primera, nos hemos puesto por delante y hemos hecho este ajuste de grasa, que se puede hacer más todavía. Yo comentaba ayer en la Comisión de Presupuesto que no podemos ser irresponsables de ir a la mala y cortar y paralizar el Estado. Tenemos que ir con mucho cuidado. Hemos identificado la grasa evidente y hemos comprometido una reducción como mínimo de 2.000 millones de soles. Puede ser más, por supuesto. Ayer veíamos las cifras de publicidad, veíamos las cifras en la Comisión de Presupuesto de consultorías. Sí, parece que, pero yo digo, para empezar están bien los 2.000. Veamos si hay más. Yo acá le hemos dado todo el espacio, información, transparencia, vamos en detalle y vayamos justamente planteando cómo queremos ir avanzando. Pero hay que tener mucho cuidado con paralizar el Estado. Pero es un objetivo que no hay que perder de vista. Hay mucha grasa y hay que apuntar a esa grasa. Y yo creo que hay ahí una coincidencia de alineación entre Congreso y Ejecutivo de por dónde avanzar. Quizás algunos pueden tener un matiz respecto al ritmo, pero les comento desde Economía cuál fue nuestra preocupación y cómo avanzar. Entonces, avanzamos con los primeros 2.500, podrían llegar a ser 2.500 millones porque hemos dejado espacio, como saben ustedes, señores congresistas, dejamos espacios también a las entidades autónomas, ¿no? Para que emitan pronto su resolución, bueno, la resolución que tenga cada uno, diciendo cuánto les toca apoquinar, ¿no? Cuánto les toca poner, ¿no? Cada uno de su sacrificio personal, ¿no? Digamos, menos regalitos, menos folders con logo, menos, o sea, tratar de ver. En el MEF estoy haciendo, yo fui el primero en presentar mi resolución ministerial con lo que estamos haciendo en el MEF y la verdad le digo que se puede seguir haciendo más, se puede, ¿no? Pero vamos con calma. Hay espacio. Ayer hemos salido muchas cosas en la Comisión de Presupuesto que nos queda claro a todos que se puede seguir avanzando. Hemos hecho nuestro primer paso. Luego hemos visto ahí ¿qué otras cosas tenemos que avanzar? Tenemos que dar más señales al mercado, hay cosas que se pueden ajustar y en esa línea pues hicimos un ajuste que equivale al 0,2%, 3% del Producto Bruto Interno, que fue el incremento al impuesto selectivo al consumo, a bienes específicos que tienen una clara identificación de externalidad negativa, ¿de acuerdo? Pero ahí comparar, muchos han estado hablando sobre esta temática, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante ver los 60.000 millones de soles, ¿no? 8 puntos del producto que hemos incorporado a la economía, 8 puntos así, de actividad económica versus 0,23, creo, % del producto, ¿no? Había mucha preocupación respecto al tema escuchaba el concepto utilizado permanentemente de gasolinazo, paquetazo. Hemos hecho la revisión del movimiento de precios. Creo que los gráficos, los cuadros tengo más adelante, al día de ayer. No ha pasado nada. Mínimo, nada, o sea, es muy marginal. Salió APC ayer decir que los transportes no tienen por qué subir. Entonces,
yo puedo entender a que hayan sectores que se sienten, si yo me pusiera al lado de ese sector también me sentiría de repente afectado, pero es un tema que se ha venido anunciando desde el año pasado, desde hace bastante tiempo realmente, pero el año pasado salió en el marco macroeconómico multianual, salió este año, yo en reuniones personales también le he estado comentando que esto va a salir de todas maneras. Además, no son mis números, son la propia OCDE que viene señalando hace tiempo que, oye, Perú, ¿qué pasa? Oye, mira, que no estás alineado a otros países. O sea, era un tema ahí que había un marco desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que era un compromiso que teníamos y ha sido una pequeña señal, porque ya les he dicho yo, si tenemos 4 puntos del PBI que hemos perdido en recaudación, ¿no? O sea, punto 23 es solo una señal. Y quiero que regresen por favor a la anterior lámina, que marcaba el contexto, ¿no? Rápidamente, estas laminitas, el cuadro izquierdo marca cómo a todos los países les han ido haciendo una calificación negativa, y la calificación negativa no es solamente que te digan, ¿sabes qué? Estás mal, no, tiene una consecuencia directa en cuanto a su nivel de financiamiento, se encarece el financiamiento para endeudarte, se encarece automáticamente el financiamiento dentro del país, y los que más sufren no somos ni las grandes empresas ni somos nosotros, es el financiamiento de aquellos que tienen problemas para tener. Entonces, por eso es que la calificación de riesgo es súper importante. Ese término a veces tan etéreo, tan distante, ¿qué significa una clasificación de riesgo? Tiene un impacto que sobre todo lo recibe en mayor medida el pequeño empresario, ¿no? Aquel que tiene poco espacio para conseguir crédito. Entonces, es muy importante cuidar ello. Y ya, fíjense, hay 2 párrafos que son un poco los comentarios que hacen las clasificadoras. Hasta el mes de marzo, fíjense en la línea roja ya señalaban, ¿no?, que el Perú tenía que abordar la rigidez del gasto y contener el crecimiento del gasto total, ¿no? Siguen siendo los desafíos que deben ser afrontados efectivamente. Perú se salvó en todo este periodo, pero ya notaban la advertencia clara de que no, si no cambiamos esa tendencia que manteníamos de déficit crecientes y deuda creciente, podía haber ese escenario de calificación negativa. En marzo decían, problemas en la consolidación fiscal podrían llevar a una revisión de perspectivas y o rebajar la calificación crediticia. Cuando dimos la señal de reducción de gasto, el decreto de urgencia 005, Moody's, que es otra de las clasificadoras, ya lanza el comentario de que es una muestra del compromiso que se tiene con la prudencia fiscal. O sea, va cambiando, ¿no? Ya no hemos escuchado qué han dicho sobre el cambio selectivo, pero seguro que estamos en esa línea y de alguna forma lo que venimos, presidente, a presentar en el marco del pedido de facultades, este trabajo que creo que debemos realizar en conjunto, está abocado en gran medida en esa línea, a ir recuperando gradualmente ese espacio de mayores recursos fiscales. Eso es importante, el término gradual. Eso sí, si uno va de golpe a hacer recuperar 4 puntos, sí, seguro que es un paquetazo, ¿no? ¿Cómo vas a recuperar de la noche a la mañana 4 puntos que has perdido? Lo que tienes que buscar es justamente este espacio y que tiene que venir acompañado con mayor crecimiento económico. ¿Qué es lo que quiero señalar? Este gobierno en los primeros días ha estado más abocado al crecimiento. 8 puntos del Producto Bruto Interno, puestos entre la inversión pública y privada, punto 23, y bueno, la parte de ajuste fiscal. Entonces, eso hay que estar abocados. Ahora sí, nos toca estar abocados dentro de todo el esquema que tenemos de pedido de facultades, presidente, empezar a trabajar. Siguiente lámina, por favor. Este es el escenario, caída en la línea gris, caída de los ingresos corrientes. La línea azul tiene cómo se ha venido incrementando el gasto corriente y lo absurdo, ¿no? Porque ya no tienes espacio, el gasto de capital en rojo se cae. O sea, hemos hecho todo lo que no debíamos hacer. Y importante, señor presidente, acá tenemos que, hemos tocado la grasa, ¿no? La grasa es, dentro de todo, si bien es un tema que hay que ir con cirugía, ¿no? Porque hay que tener cuidado de cortar músculo, al final es lo más fácil, dentro de todo. Dentro de lo difícil, es lo más fácil. Digo, es difícil desde el punto de vista, a nadie le gusta ajustarse el cinturón, reacomodarse, ¿no? Porque ya tiene un espacio, una zona de confort en la cual ha estado trabajando. Pero quiero, señor presidente, que el Congreso sea consciente, igual que el Ejecutivo, que realmente una de las principales rigideces de nuestro gasto, y que lo hemos construido, pero así,
parece que nos hubiéramos puesto como objetivo ello, son el rubro de remuneraciones. Ha pasado de 23.000 millones de soles a 43.000 millones de soles. O sea, si yo ya pongo el tema 23.000 millones de soles en el año 2011, yo les digo, todo se quebró ese año, a 43.000 millones de soles en el 2017. Entonces, y saben, cuando yo digo rígido, ¿saben a qué se refiere rígido, no? ¿Qué hacemos? ¿Echamos empleados? ¿Les bajamos el sueldo? ¿Qué hacemos con ese incremento? Y pregunto, ustedes se preguntarán, ¿se ha duplicado el servicio que da el Estado en ese periodo? O sea, ¿ha mejorado su eficiencia? ¿Estamos más satisfechos con tener 20.000 millones de soles más incorporados en el concepto de remuneraciones en el gasto del Estado? ¿Qué ha cambiado como servicio que da el Estado a la sociedad? Eso le podría dar el dato, pero en gran medida se debe a parte reposiciones, parte contrataciones, cambio de gobierno y nuevas contrataciones. Ahí hay que ver con mucho detalle, ¿no? Entonces, hay que buscar contener este incremento. En todo caso, seamos conscientes de que en el escenario que estamos trabajando hacia el 2021, pues si, por ejemplo, se genera algún tipo de medida que implique mayor gasto en remuneraciones, que incluye pensiones también, pues es que habrá que pensar, no sé, en algún otro esquema para evitar que esta circunstancia se convierta en un problema. O sea, acá no pueden controlar, no hay forma, no hay ya muchos de acá tienen empresas, no saben a ver cómo podrían trasladar esto a una gestión pública, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Hay que pensar. Y de hecho el día de ayer hubo un comentario que lo pongo acá sobre la mesa, justo cuando estábamos acá en discusión, aparecieron unas noticias de 3.500 títulos falsos en una institución, ¿no? Entonces decíamos, si en esa institución han encontrado solamente 3.500 títulos falsos, ¿qué habrá en todo el Estado? Entonces decíamos que esto podría ser un espacio de repente para ver si ello podría tener una implicancia en cuanto a empezar a hacer algún tipo de eficiencias, ¿no? Al menos sinceramiento, y que pueda ayudar a que marginalmente al menos esta cifra ajustarla, ¿no? Pero hay que tratar de buscar oportunidades, digo yo, para hacer, la sociedad nos exige, estas son las cosas, yo le diría a todos, a través suyo, presidente, a todos los congresistas, que estas son las cosas que creo más enervan a la población, ¿no? Más que el ICC. Bueno, el ICC lo enerva porque él dice, si yo le sumo a eso, que tengo de 23, he subido a 43.000 millones de soles, ya, ¿para qué, no? Yo entiendo a la población, claramente, y cuando ahora queremos hacer política, ¿qué pasa? Hay que solucionar este tema. Ese es un tema que no está en facultades, ¿ya? Pero sí lo dejo que es un tema porque necesitamos trabajarlo como Estado, ¿no? Entonces dejo esa preocupación y pasemos a la siguiente lámina. Con el mayor gusto, congresista del Castillo. Sí, quiero resaltar un par de puntos que el ministro ha subrayado, ¿no? Él ha dicho, la debacle empieza en el 2011. ¿De verdad? Es verdad. Porque antes de eso teníamos una política económica sostenida con resultados que se conocen. Inclusive ahí se consiguió la denominación de grado de inversión en esa etapa. Yo estaba de primer ministro, nada menos, cuando se hizo, con Lucho Carranza. Pero se creó una leyenda, ¿no? El gobierno del APRA ha llenado de compañeros el Estado, y como vemos en la estadística, si me permite volver al cuadro anterior, ¿no? Usted ve que sigue entre el 2006 y el 2011, ahí, la disparada viene después del 2011, donde subimos, vamos a repetir la cifra, de 23.000 millones a 43.000 millones, casi el doble el gasto corriente. Entonces, eso evidentemente es el manejo partidario del gobierno de Humala, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Así es. Militantes o partidarios o familiares, que también los hubo muchos, eso es. Entonces, creo que esto queda claro porque las políticas económicas del gobierno también vale la pena evaluarlas, juzgarlas
y censurarlas o levantarlas según sea el caso. Así que me parecía importante para que quede claro, porque a veces en el imaginario popular, señor presidente de los ministros, hay muchas cosas y no se dicen con claridad o se creen prejuicios y no realidades. Me parece estupendo que pasado ya algunos años se pueda recoger esta estadística y demostrar cuál fue la verdad, ¿no? Y no hay otra. Gracias. A usted, congresista del Castillo, continúe en el uso de la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Esta es la gráfica a la cual venía aludiendo hace algunos minutos, pero ahora ya la tienen a su vista. Las barras de color gris es cómo ha ido reduciéndose la presión tributaria. Las barras azules que están por encima es lo que tenemos que incrementar para lograr la meta, ¿no? de déficit del 1%. O sea, es una tarea titánica, ¿de acuerdo? Y en el lado derecho tienen una estimación de a qué se debe esa caída de 4 puntos del producto del 2012 al 2017, ¿no? Y tienen ahí cada uno, ¿no? Efectivamente, la caída de los precios de los minerales, ¿no? Tienen tema de ciclo económico, pero realmente tienen ahí 2 puntos del Producto Bruto Interno, ¿no? Entre políticas de menor presencia de SUNAT, ahí claramente el punto 1, ¿no? El 1.4 que aparece ahí, del número 1 en la lista, que es el más fuerte, ¿no? Digamos, ahí claramente cuando uno conversa con la gente, con los trabajadores y con el equipo que lidera el superintendente Shigeyama, él señala que pues no hubo un liderazgo, nadie le transmitía que su labor era recaudar, ¿no? Lo cual a mí me parecía una cuestión que no se entendía. Le decían que el tema más tenía que ir en indicadores de si han educado a los contribuyentes, o sea, indicadores más light, ¿no? O sea, la verdad es que la SUNAT ha tenido un comportamiento pendular, ¿no? Digamos, ha sido bastante complicado. Hemos tenido Dobermans rabiosos y ahora tenemos chihuahuas, ¿no? Entonces, y yo entiendo también por experiencias de otras administraciones tributarias que es bien difícil estar en el centro, ¿no? Tener un buen Doberman, ¿no? Que no sea rabioso. Entonces, ahí tenemos que abocar. Y a veces en gran medida se debe a que las labores que realizan las administraciones tributarias a veces se politizan, ¿no? Es muy fácil pues generar no sé, situaciones maniqueístas, digamos así, cuando sí que se cierran pequeños comercios, ¿no? Que se está, y hay una parte de verdad, ¿no? Que de repente a partir del cierre de pequeños negocios se están afectando a familias, ¿no? Es verdad, eso, ¿no? Pero, y a veces a partir de ahí se construye el tema de que retiren, que SUNAT no salga a la calle, ¿no? A que no cierre, ¿no? Entonces hay movimientos pendulares permanentemente, ¿no? Entonces yo creo que es importante ahí darle una dirección clara a la administración tributaria de por dónde debe ir, ¿no? De que tiene que tener un rol, pues, de reducción de la evasión, pero que tenga un marco, pues, de un trabajo que sea percibido como profesional, ¿no? Como no excesivo, pero firme, ¿no? Entonces, gran parte de esa pérdida, ese 1.4, se debe a ello, porque además del propio actuar se le han ido recortando pues algunas de las fórmulas que la complementaban, ¿no? Como era el tema de las sanciones que tenía en el Código Tributario, algunos aspectos de Código Penal, algunas cuestiones de trámites. Entonces al final tú le vas, a partir de normativas, le vas quitando, ¿no? Y al final entonces pues se encuentra con que llega y la sanción que genera pues no es tan relevante, ¿no? Luego están los temas de cobranza también, que se hicieron más complicados, ¿no? Se alargan, el contribuyente prefiere no pagar porque sabe que en 10 años, más o menos, el Tribunal Fiscal y después si puede ir al Constitucional, pues no se va a pagar. Y ahí el tema se escapa de SUNAT. A veces también hay que centrar un poco el tiro, ¿no? Cuando faltan recursos, lo primero que dicen que salga el MEF y salga SUNAT a esas cobranzas de estas grandes empresas que no cobran. Están en tribunal, ¿no? Ya escapó en gran medida de la acción del MEF, de un poder independiente, ¿no? Ahorita vamos a ver cifras que están
en los tribunales, ¿no? Que son justamente a lo que se alude, o mucha gente alude en las redes sociales cuando dice que ¿por qué no van por esos miles de millones que están ahí? Entonces, el tema de cobranza también se ha convertido en una vía que tienen muchas empresas, en algunos casos justos seguramente, ¿no? Porque de repente les parece que la manera como se ha motivado el caso por parte del auditor tiene una razón para apelar, pues, ¿no? Por eso existen los tribunales. Pero en otros casos quizás no, ¿no? Entonces hay una estrategia más para alargar el pago, para financiarse. Entonces son cosas que también se requieren ver. Y otra parte son las pérdidas en cuanto a menores cargas tributarias, casi 1 punto. Entonces si sumamos ello, y más, se han incrementado las devoluciones, ¿no? Que es un tema que también SUNAT tiene como tarea verlo con mucho detalle, ¿no? Estamos hablando de más de 2 puntos del Producto Bruto Interno, ¿de acuerdo? Entonces, eso, digamos, por lo menos esos 2 puntos son a los cuales debemos intentar enfocarnos, no a los 4, porque hay una pérdida de precio de los minerales, evidentemente, pero sí enfocarlos esos 2 puntos. ¿Quiere el congresista quiere una interrupción? Ah, ya. Quería... 4 puntos hay que multiplicarlo